Antes de que la niebla londinense se convirtiera en sinónimo de misterio y asesinato, antes de que los callejones del East End fueran símbolos del horror, y mucho antes de que naciera el mito, existió un asesino sin rostro, un nombre que más de 130 años después aún genera escalofríos: Jack el Destripador. Este es el inicio de una historia real, oscura, que marcó un antes y un después en la criminología moderna, y que, pese a los avances forenses, sigue sin resolverse. Hoy te llevaremos a las entrañas del Londres victoriano, donde se gestó uno de los mayores enigmas criminales de la humanidad. Para comprender la historia del Destripador, primero hay que sumergirse en el Londres de 1888, una ciudad vibrante y poderosa, pero con un lado absolutamente miserable. Durante la Revolución Industrial, la capital británica experimentaba un crecimiento desmedido. El lujo y la riqueza de la alta sociedad contrastaban brutalmente con la pobreza extrema del East End. Y en el corazón de esa miseria se encontraba Whitechapel, un barrio sobrepoblado, insalubre y violento. Las calles estaban llenas de mendigos, desempleados, prostitutas, alcohólicos y criminales. La policía estaba mal equipada y saturada. La mayoría de los crímenes quedaban impunes. El sistema judicial estaba en decadencia. En este ambiente sombrío, lleno de desesperanza, apareció un asesino que desafiaría a toda una nación. Un asesino que mataba de forma precisa, fría y con una brutalidad que parecía quirúrgica. El reinado del terror comenzó oficialmente el 31 de agosto de 1888 con el hallazgo del cadáver de Mary Ann Nichols, conocida como Polly. Era una mujer de 43 años, madre de 5 hijos, que había caído en la prostitución debido a la pobreza. Fue encontrada en Box Row, con la garganta salvajemente degollada y el abdomen abierto. Solo 8 días después, el 8 de septiembre, apareció la segunda víctima, Annie Chapman, de 47 años. Fue hallada en la parte trasera de una vivienda en Hanbury Street. Su muerte fue aún más macabra. Además del degüello y las vísceras expuestas, le habían extraído el útero. La crudeza de los crímenes comenzaba a aterrorizar a los habitantes de Whitechapel. Pero esto era solo el principio. La noche del 30 de septiembre de 1888, el Destripador cometió lo que luego se conocería como el doble evento. Primero asesinó a Elizabeth Stride, de 45 años, en Berner Street. Su garganta fue cortada, pero el cuerpo no presentaba mutilaciones. Algunos investigadores creen que el asesino fue interrumpido antes de poder completar su macabra obra. Menos de una hora después, se encontró el cadáver de Catherine Eddowes, de 46 años, en Mitre Square. Esta vez, el crimen fue mucho más violento. Su rostro fue desfigurado, el abdomen abierto y el riñón izquierdo fue extraído con una precisión escalofriante. Para ese momento, ya no era un asesino común. Era una figura fantasmal, casi sobrenatural. Un espectro que acechaba en las sombras. Poco después del doble asesinato, los periódicos comenzaron a recibir cartas de alguien que decía ser el autor de los crímenes. Una en particular captó la atención de todos. Fechada el 25 de septiembre de 1888 y firmada como Jack el Destripador, su tono burlón y la forma de describir los asesinatos hicieron que el seudónimo fuera adoptado por los medios y el público. Aunque hay dudas sobre si realmente fue escrita por el asesino, lo cierto es que ese nombre quedó grabado para siempre en la historia. Londres entró en estado de histeria colectiva. La prensa sensacionalista avivaba el miedo. La policía aumentó sus patrullajes, se ofrecieron recompensas, se arrestaron a cientos de sospechosos, pero ninguno encajaba del todo. El asesino parecía un fantasma. Entraba y salía de las escenas del crimen sin ser visto, dejaba pocos rastros y mataba con una técnica que algunos calificaban como quirúrgica. Esto llevó a pensar que podía tratarse de un médico, un carnicero, o incluso alguien con conocimientos forenses. Los ciudadanos no sabían en quién confiar. Las calles se vaciaban por las noches. La ciudad más poderosa del mundo estaba siendo humillada por un asesino que jugaba con sus autoridades.
El caso expuso las grandes diferencias sociales de la época. Mientras los ricos vivían en el lujo, las mujeres del East End morían brutalmente, y nadie parecía hacer lo suficiente por evitarlo. El Destripador se convirtió involuntariamente en un símbolo del fracaso del sistema. También marcó un hito en la historia del crimen. Por primera vez, el asesinato en serie captó la atención masiva de los medios y la opinión pública. La figura del asesino en serie empezaba a tomar forma, y Jack fue su primer ícono. Teorías, cartas y los errores que lo hicieron leyenda. La noche se había convertido en sinónimo de miedo en Whitechapel. Las calles estaban vacías, los cuchillos de carnicero eran mirados con recelo, y los rostros de los ciudadanos reflejaban una mezcla de terror y desconfianza. Pero si había algo más escalofriante que los asesinatos, eran las preguntas sin respuesta. ¿Quién era Jack el Destripador? El 9 de noviembre de 1888, la policía halló lo que muchos consideran el clímax de la barbarie. En el número 13 de Miller's Court, dentro de una humilde habitación alquilada, fue encontrada la joven Mary Jane Kelly, de aproximadamente 25 años. Su cuerpo estaba desmembrado, eviscerado, con órganos esparcidos por la habitación y el rostro completamente irreconocible. A diferencia de las otras víctimas, Kelly fue asesinada en un espacio cerrado. Eso le dio al asesino tiempo para tomarse su obra con más detalle. El crimen fue tan brutal que algunos oficiales de policía necesitaron apoyo psicológico tras ver la escena. Este fue, para muchos, el último crimen oficial del Destripador. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, los crímenes cesaron. De pronto el asesino desapareció sin dejar rastro. No fue capturado, no dejó huellas, solo dejó preguntas. ¿Murió? ¿Fue encarcelado por otro delito? ¿Huyó del país? ¿O simplemente decidió detenerse? La falta de respuestas abrió la puerta a decenas de teorías, algunas lógicas, otras completamente insólitas. A lo largo de los años, se han propuesto más de 100 sospechosos. Aquí te presentamos los más mencionados por historiadores, criminólogos y expertos. Montague John Druitt, abogado y profesor. Se suicidó en el río Támesis semanas después del último asesinato. Algunos informes de la época decían que tenía inclinaciones mentales peligrosas. Su muerte coincidió con el fin de los crímenes. Aaron Kosminski, barbero polaco, residente de Whitechapel, sufría de esquizofrenia paranoide y fue internado en un manicomio. Uno de los policías del caso aseguró que era el verdadero culpable. En 2014, un análisis de ADN en un chal que supuestamente perteneció a una víctima sugirió una posible conexión con Kosminski, pero los métodos utilizados fueron muy cuestionados. 3. Sir William Gull, médico personal de la reina Victoria. Según una de las teorías conspirativas más famosas, él habría participado en los crímenes como parte de una supuesta operación encubierta para silenciar un escándalo real. Esta versión fue popularizada por el libro Jack the Ripper: The Final Solution y la película From Hell, aunque no tiene base documental sólida. 4. Joseph Barnett, expareja de Mary Jane Kelly. Vivía con ella hasta poco antes de su asesinato. Se dice que odiaba la prostitución y que los asesinatos eran una forma de intentar disuadirla. Nunca fue procesado. 5. Lewis Carroll. Sí, el autor de Alicia en el País de las Maravillas fue señalado por algunos teóricos debido a supuestos anagramas ocultos en sus escritos. Esta hipótesis ha sido ampliamente desacreditada, pero muestra hasta qué punto el caso fascinó al público. Durante el otoño de 1888, la policía y los periódicos recibieron cientos de cartas que decían venir del asesino. La mayoría eran falsas o producto de bromistas, pero 3 cartas han sido históricamente consideradas como posiblemente auténticas. Dear Boss, escrita el 25 de septiembre. Es la primera donde aparece el seudónimo Jack el Destripador. Describía con cierto detalle los asesinatos y prometía seguir matando. Fue publicada por la prensa y desde entonces el nombre quedó en la historia.
La postal sangrienta.